en tu gran amor, en tu infinita misericordia, tú decidiste tomar nuestro lugar en la cruz, pagar por nuestros pecados y darnos la oportunidad de una vida nueva, Señor. Por eso, hoy te damos toda la gloria a ti, toda la honra a ti, Señor. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo supremo en paz, su sangre vino, el pecado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo esperanza en ti, esperanza en ti, toda gloria a ti, tú eres la luz, esperanza en ti, esperanza en ti, toda tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. Levanta tus manos y de gracias, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo ¿por qué no le das un aplauso fuerte a Jesús? Diga, Señor, tú eres sobre todo, eres digno de la gloria, digno de toda la honra. Por eso hoy a ti te exaltamos.
Padre, queremos estar delante de ti, en tu presencia, Señor, adorando al único que es digno, levantando tu nombre, Señor, en alto. Gracias, Señor, porque hoy podemos alabarte, porque tú pagaste el precio, el más alto precio lo pagaste por nosotros. Y hoy, Señor, podemos acercarnos a ti, podemos adorarte a ti, Jesús. Tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consume. En tu presencia, cielo y la tierra hermoso. En tu presencia, renuevas todo. En tu presencia, todo se posa ante ti.
En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se gozan de ti. Hoy te exaltamos a ti, Señor. Toda la gloria y toda la honra te pertenecen solo a ti, Señor. Ese es el motivo por el cual estamos aquí. Por eso nos reunimos, para levantar en alto el nombre de Jesucristo en ese lugar. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Rey de esta mañana? Dale la gloria fuerte a Él y le exaltamos, Señor. Vamos al tema de hoy. Adelante, por favor. Y hoy quiero hablar un poquitito de la fe. Y dice, más el fruto del Espíritu es fe. Es uno de los, en toda la lista de lo que una persona experimenta cuando viene a Cristo. Y si usted se da cuenta, la palabra de Dios habla que el fruto de la carne es celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, brujería, hechicería y todo lo que usted se imagine y que sabemos por conciencia que no es correcto, que es reprobable, que son conductas que traerán consecuencias. Pero también Dios habla del fruto del Espíritu Santo, que es amor. De manera que cuando el Espíritu Santo de Dios está, usted dispóngase y prepárese para ver ese fruto en su vida, pues no es suyo, no es de la carne, no es humano, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, y si es de Él, todos podemos experimentarlo, pues no somos más que simples vasos de barro que pueden contener la gloria del Dios Todopoderoso por su Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es la fe. Es la fe. ¿Le ha costado a usted trabajo creerle a Dios, agarrar su palabra y decir, wow, qué hermosa palabra, es para mí, yo la creo? A mí también. No es fácil poder oír la palabra con atención, entenderla y creerla, abrazarla, hacerla suya. No creo que sea tan simple. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está, es fruto de Él. Va a ser simple entenderla, no se le va a olvidar y usted va a querer ponerla por obra. Y cuando se preste la ocasión, usted dirá, no, esto es de Dios, yo lo hago como Dios dice porque ya lo oí en su palabra. Y usted se dará cuenta que la semilla sembrada en su corazón está dando el fruto que es correcto, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted cometa o haga o tenga una conducta propia de la carne, el Espíritu Santo le hará entender y decir, oye, esto no es de Dios, no es bueno y te traerá consecuencias. La ley lo condena. Y entonces lo entendemos. Pero cuando venimos por primera vez, todo eso era ajeno. Pensábamos que todo lo que hacíamos no había problema. Era admitido, el mundo entero lo hace. Pues yo también. Vivo como todo el mundo, pero me acordé de la ovejita que nació en la sauda, ¿verdad? Esa ovejita que nació en una sauda y cuando nace y abre sus ojitos y ve todo revuelto, todo sucio, los marranitos ahí se revolcaban ahí en el cieno, en la comida revuelta con la serrín y todo eso, y la ovejita voltea y dice, el mundo, mi casa, y empieza a vivir como un marranito hasta que viene el pastor de las ovejas y le dice, ¿tú qué haces ahí? Y la ovejita le dice, pues como que ¿qué hago? Aquí nací, mira, hago lo mismo que hacen todos, vivo como todos, este es el mundo, es aquí vivo. Y el pastor le dijo, no, tú no eres de ahí, aunque ahí naciste, tú no eres de ahí. ¿Sabe que usted y yo, usted voltea a ver el mundo y dice, no, pues que toda esa lista pues, está ahí, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica?
Pero el pastor de las ovejas, que se llama Jesucristo, y que vino a sacarlo a usted de ahí, y a lavarlo y a limpiarlo, le dice: sí, aunque ahí naciste, pero tú no eres de ahí. Esto es lo hermoso. Hay un cambio que el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros. Hay una historia hermosa que solo voy a tomar este versículo para que usted vea que los grandes hombres de Dios entendieron la importancia de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque por el Espíritu Santo de Dios se reciben los dones, la capacidad espiritual de entender y de hacer la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Y esto no es privativo de unos cuantos, es para todos. Oíamos desde el inicio de la oración, Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4, y todos fueron llenos de su Espíritu Santo. Es para todos, hermano. Y aquí miren, Reyes capítulo 2, verso 9. Adelante. Es la historia de Eliseo y Elías. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo también pudo haber pedido. ¿Saben que en ese momento Elías era el profeta de fuego? Lo que él decía se cumplía, hermano. Él dijo que no llueva 3 años y medio y no llovió. Cuando él dijo que llueva ahora, llovió. Él fue el que se paró delante de los 450 profetas de Baal y le dijo: vamos, basta ya de vivir entre dos pensamientos. Si Baal es Dios, síganlo a él, y si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Y entonces hacen el holocausto y los reta. Y les dijo: el Dios que responda, ese será el verdadero Dios. Clamen a su Dios para que responda y queme el holocausto. Y empezaron, ya sabe, las danzas, los brincos, el saquearse el cuerpo, el hacer ritos y bailar y todo lo que podían. Y Elías esperaba y le decía: griten más fuerte, porque a lo mejor está de camino. O se le olvidó, llámenlo más fuerte. Cuando tocó el turno de Elías, él dijo: respóndenos, Jehová, que sepa todo este pueblo que tú eres el Dios de Abraham. Y llovió el fuego del cielo y consumió el holocausto. Una victoria tremenda. Elías tenía la presencia de Dios y él sabía que era el Espíritu Santo que posaba sobre él. Y Eliseo su siervo lo veía. Cuando Elías le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Pídeme antes de que sea quitado de ti. Él se fue directo al asunto. Y dijo: lo que tú tienes, pero doble. A lo mejor porque yo soy más duro de corazón, a lo mejor porque yo tengo menos entendimiento, a lo mejor porque no comprendo tanto, pero si yo sé que el Espíritu de Dios viene sobre mí, comprenderé todo, haré todo, viviré para agradar a Dios. Eso es lo que dijo Eliseo. ¿Sabes qué? Yo me voy directo a lo que sí vale la pena. Me voy directo. Y él dijo: una doble porción de tu Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Yo no sé si el día de hoy Dios le esté diciendo a usted: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Cuál es el deseo, la petición de tu corazón? Y yo le digo hoy, tomemos de ejemplo Eliseo. Porque si el Espíritu Santo de Dios y la llenura del Espíritu Santo de Dios está en nosotros, todo lo demás se presentará en su momento y en su oportunidad, en la justa dimensión que Dios lo manda. Amén. Oh, gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Vamos, por favor, adelante, por favor. Adelante. La fe, tenemos una definición clara. A veces yo digo, bueno, tratamos de entenderla, pero no necesitamos cambiar las definiciones. La definición de la fe en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no vemos, ¿verdad? De lo que no se ve.
Esa es la fe. Es la definición de fe. Pero yo quise darle un entendimiento para que podamos entender el cambio que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Un hombre y una mujer de fe son aquellos que ahora Dios es parte de mi vida, toda mi vida. Dios es importante en todas las áreas de mi vida. No hay nada que salga del ámbito de influencia de Dios. Eso es. Tengo fe para saber que Dios protege mi familia. Tengo fe para creer que Él provee y sostiene mi trabajo, mi negocio. Tengo fe para confiar en la sanidad divina y que Dios nos protege de todo contacto. Tengo fe para creer que puedo caminar en medio de este mundo turbulento. Eso es. La fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. Es la acción que produce el oír la palabra de Dios. Si usted se aleja de la palabra de Dios, también la fe se alejará de usted. Pero si usted de continuo está recibiendo la palabra como fruto, dará fe en su corazón. Romanos 10:17, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que la fe es la acción que usted toma por oír la palabra de Dios. Es la conducta de usted que está cambiando y que es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. Yo por eso no se angustie cuando a usted le cuesta trabajo todavía dejar sus prácticas pasadas. Todavía uno que otro, ¿verdad? De repente nos vemos atrapados en una conducta equivocada que conocemos por la Biblia, que es delante de Dios, no es grata y que además hay una advertencia. Los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios y eso nos angustia. Yo le digo, no se angustie. Entréguele su vida a Jesucristo. Hermano, ya se le entregué, entonces no tiene de qué preocuparse. Y reciba la palabra de Dios, llénese de la palabra, pida que el Espíritu Santo de Dios esté en usted y entonces verá la obra de Él. Y va a poder usted experimentar ese cambio. Porque la vieja naturaleza tendrá que irse de su vida. Y estará ya no dominándole a usted ahora, sino que ahora el trono de su corazón lo ocupa el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que dirige nuestra vida ahora. Esta es la diferencia. Adelante, por favor. La fe en Dios no se puede esconder. Esto es maravilloso. Cuando toco estos temas, a veces recuerdo varios pasajes, pero uno de ellos es Pedro. ¿Se acuerda de Pedro? El apóstol Pedro. Cuando Jesús fue tomado para ser crucificado e iniciaba esa carrera hacia el Calvario, Pedro se inmiscuyó entre la gente y observaba cómo trataban a Jesús, cómo fue condenado en oculto, cómo fue juzgado y sentenciado a muerte. Y él trataba de esconderse, pero estar cerca, y una mujer lo identificó, le dijo, él también es de ellos. Y Pedro dijo, no, yo no lo conozco. Otro se le quedó viendo y dijo, no, sí, tú eres de ellos, hasta hablas como ellos. Y dice la palabra de Dios que Pedro se esforzó y empezó a sacar su caló de Tepito, con perdón de los de Tepito. Y dijo, no, me cae que no, yo no soy de eso. No lo pudo ocultar. ¿Sabe que cuando usted tiene a Cristo en su corazón, no se puede ocultar? Alrededor algo van a ver en usted, algo van a identificar, van a decir, no, tú ya no eres igual. Ya no te veo con el brillo en los ojos por la tomada, por la bebida, por la mala vida que llevabas. Ya no veo en ti cuando corrías y tú mismo motivabas a lo malo. Ahora hasta te detienes. No se puede ocultar. Cuando el Espíritu Santo está dando fruto en su vida, hay cosas que usted se sorprende. Por ejemplo, venir a la iglesia. Antes no había compromiso, ¿verdad? Nadie teníamos compromiso de nada.
De hecho, algunos nos aconsejaban y decían, ay, cuando tengas devoción es cuando vale. Pero ahora no. Ahora entendemos que la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y necesitamos el alimento espiritual. Aleluya. En Santiago capítulo 2, verso 17 al 23 adelante, dice la Biblia, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Déjame decirle que esta es la obra del Espíritu Santo. Nos cambia y empezamos a hacer, obrar cosas que no hacíamos antes. También dejamos de hacer otras que estábamos haciendo. Por eso es tan visible, y la fe tiene que obrar, tiene que haber un cambio verdadero. Ese es el cambio cuando hay fe en el corazón. Y además, repito, no es obra de nosotros, es el Espíritu Santo el que lo hace. Es el mismo Espíritu Santo, de manera que no hay que gloriarnos ninguno de nosotros. Adelante, por favor. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjense, esta palabra es importante porque el mundo entero cree en Dios. El mundo entero. ¿Sabe usted que la gente que está ahorita planeando robar, matar, secuestrar, también creen en Dios? De hecho, es testimonio real. Tienen sus altares allá en sus escondites, donde ellos se esconden, donde esconden a las víctimas. Hay un altar al cual le piden que no sean descubiertos, que la policía no los agarre. Cuando hubo un líder de un narcotraficante muy famoso aquí en México, que fue abatido en el estado de Morelos hace ya algunos años, muy famoso. Pasaron su casa, y cuando pasan su casa ahí donde vivía y todo, tenía un altar tremendo ahí. O sea que sí creen en Dios, pero Santiago dice eso. Tú dices que crees en Dios, sí, pero no es mérito alguno, porque los demonios también creen en Dios, lo conocen bien, y cuando oyen su nombre tiemblan. Pero ¿sabes cuál es el mérito de verdad? El cambio que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros, y está produciendo. Y mientras tú te mantengas y sigas recibiendo la semilla, y de ahí seas la tierra que recibe esa semilla, vas a ver el fruto pronto del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Una persona que tenga todo el conocimiento de Dios, pero no hay cambios en su vida, podemos decir que es una persona que espiritualmente no ha vuelto a nacer. Porque cuando uno vuelve a nacer, aunque los cambios sean pequeños y progresivos, siempre es así, se empiezan a mirar. A lo mejor no puede usted decir, es que como yo en esa lista de Gálatas capítulo 5, verso 17, no me veo en ninguno de esos listados, pero sí me veo en la cuestión de que yo no buscaba a Dios, no tenía interés en Él. Yo, con mi conciencia de buen hombre, de buena mujer, yo pensé que era suficiente y que Dios estaba encantado conmigo. Pero a partir de que vino la presencia de Dios a mi vida, ahora tengo hambre, tengo necesidad, deseo buscar a Dios, oír su palabra. Es más, ya me atrevo a leer la Biblia. Escucho su palabra y no me causa problema. Ahora es el cambio que Dios está haciendo, ¿no? Él prometió y dijo, yo voy a quitar esos corazones de piedra y voy a darles un corazón de carne. Voy a poner mis leyes en sus mentes, las voy a escribir en sus mentes y en sus corazones, para que hagan mi voluntad. Pero dice Dios, yo lo haré, yo lo voy a hacer. Y eso es lo que está sucediendo. Adelante, por favor. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó
por las obras. Qué tremendo este ejemplo, ¿verdad, hermano? ¿Se acuerda usted? Esta parte cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en lugar de un cordero. ¿Se puede usted imaginar la escena? Y uno dice, no, ¿cómo crees? Abraham no lo pensó. Y la Biblia no dice qué fue lo que pensó. Solo dice que actuó. Y que si él era Dios quien le decía, él lo iba a hacer. Porque Dios conocía todo. Y Él es Dios. Tomó a su hijo, tomó el cuchillo, tomó la leña, el fuego y se fueron a ofrecer el sacrificio. En el camino el niño le dijo, papi, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego, pero no hay, ¿dónde está el borrego? Y Abraham le dijo, Jehová se proveerá, Jehová Jireh. Tú sigue caminando. Llegaron al lugar del holocausto. Me estoy brincando toda la historia. Lo agarró al niño, le amarró las manos, le amarró los pies y agarró el cuchillo, levantó las manos para cortarle el cuello. Y el ángel de Dios, dice la Biblia, que se apresuró y le gritó a Abraham, Abraham, detente. Ya vi que no has dudado en obedecer lo que te pedí. Esto es lo que dice Santiago, una fe que te hace actuar. A veces ni siquiera estás razonando, pero ¿cómo crees que a lo mejor será Dios, no será Dios? Oiga, si está su palabra, vas a tener la convicción, no vas a tener problema en entender si es de Dios, si es bueno, porque el Espíritu Santo de Dios es un maestro en tu mente. Él es el que te enseña que las cosas de Dios son buenas para ti y para todo lo que a ti te interesa. Adelante, por favor. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué interesante, hermano amado. Ahora tienes una amistad con Dios por medio de su Espíritu Santo. Ahora sí te interesa Dios. Ahora sí no lo dejas plantado, ahora acudes a su llamado, ahora buscas una convivencia armónica con Dios, tratas de mantenerte en los caminos del Señor, pero todo esto lo hace Él mismo para bendición de nosotros. Adelante, por favor. En todo tiempo su fe será probada, es correcto, Dios estará probando tu fe, pero no para reprobarte o para aceptarte, no. ¿Sabes para qué? Para que te des cuenta de cómo andas, para que tú te miras a ti mismo, para que veas cuando te estás alejando, cuando te estás apartando, cuando estás dejando a Dios y lo estás relegando con otras cosas que pueden ser en primer lugar en tu vida. Es para eso. Adelante, por favor. 1 de Pedro 1, versos 6 y 7, dice la Biblia, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Adelante. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oye, cuando tú le crees a Dios y a pesar de ver las circunstancias adversas, de ver las situaciones, mire, Jesús nos dio muchos ejemplos, pero uno de ellos fue cuando le dijo a sus discípulos, pasen del otro lado, yo los alcanzo allá. ¿Verdad? Estaban en el lago de Genesaret y se subieron a su barca, era de noche y los discípulos van cruzando y de repente se suelta un viento y una tempestad y los discípulos empiezan a tener miedo en medio de la tempestad sobre la barca. Jesús no estaba con ellos y empiezan a tener pavor y de repente ven a Jesús caminar hacia ellos sobre el agua y el miedo se disparó. Había un gran terror en ellos, pero Jesús les dijo, tener ánimo, no tengan miedo, yo soy. Y cuando Jesús entra a la barca, le da órdenes al viento para que se aquiete y al mar para que se calme. Y entonces ellos dicen, pero ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen?
A veces nos encontraremos en momentos tan difíciles que son tempestades. Verdaderamente vemos, oiga, eran gente de mar, era gente pescadora, ellos tenían habilidades, pero la situación se tornó tan grave que los hizo tener miedo. Algún día tú te sientes experto, te sientes que tú has podido con todo, pero habrá momentos en que reconozcas que la situación te rebasa y tendrás miedo. Y es cuando la palabra de Dios activa y la fe se activa para poder esperar en Dios y confiar en sus promesas. Agarras la palabra y entonces la declaras en tu vida. Eso es la fe. Declarar la palabra de Dios sobre mi vida. Adelante, por favor. La fe genuina está fundada en 3 verdades. 3 verdades. Adelante. Primero, en que Dios no cambia. Mire, Dios no cambia. Él lo amaba a usted antes que usted lo conociera. Antes que usted lo amara, Él ya le amaba a usted. En esto consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Dios no cambia, es el mismo. El corazón de Dios es un corazón amante. Él le ama, lo anhelaba, le da gusto verlo ahora, buscarle. Él no cambia. Oye, pero es que me equivoqué y cometí un error y quizá Dios ya no me quiera ver por esto. No. Eso sucede aquí en la tierra con los seres humanos, pero no con Dios. Usted nunca deja de ser hijo de Dios. No importa cuánto se equivoque, Dios no cambia. En Hebreos 13:8 dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. El sacrificio de la cruz de Cristo es para siempre. De manera que este es uno. Dios nunca le dejará de amarle, nunca dejará de perdonarle cuando usted se arrepiente. Nunca. La palabra de Dios nos enseña. Él siempre estará diciendo, yo solo tengo pensamientos de bien para ti, no de mal. Solo tengo pensamientos, es decir, solo estoy esperando cómo bendigo a mi hijo, cómo lo protejo, cómo le bendigo, cómo le doy gozo y paz y todo el fruto del Espíritu Santo. Y Dios está pensando cómo les hago bien. Esa es su naturaleza y Él no cambia nunca. Segunda verdad, adelante. Dios no falla, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Él, porque nada hay imposible para Dios. Y hasta hoy Dios no ha perdido una, de manera que es una segunda verdad. Primero, Dios no cambia, es el mismo Dios que te amó, que te rescató, que te sostiene y que Él permanecerá hasta el final contigo. Segundo, Dios no falla, Él es todopoderoso. Y tercero, adelante por favor, Dios no miente. ¿Cuántos dicen amén? Toda la palabra de Dios es verdad y lo que Él ha dicho se tiene que cumplir. Porque si hay algo que Dios no puede hacer es mentir. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Toda la palabra de Dios es una promesa que Él quiere cumplir. Solo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para tener una fe suficiente para que el Señor cumpla sus promesas. Adelante, por favor. La enseñanza de la pesca milagrosa nos deja, mire, quiero terminar con este pasaje que es conocido de todos. Con esto terminamos. En Lucas capítulo 5, desde el verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios que Jesús estaba a orillas del mar. Y de repente se agolpó toda la gente, querían oír la palabra, querían escuchar a Jesús. Y entonces Él ve 2 barcas, adelante por favor si me pones el versículo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, toda mar adentro, escoge una de estas 2 barcas, estaba ahí Pedro. Déjenme decirle que cuando yo preparaba este tema, entendí que Jesús muy a tiempo escogió la barca donde usted se encontraba, como con Pedro. Él decidió. Hermano, yo no tengo ningún mérito en haber conocido a Jesucristo. Simplemente el Señor preparó todo para que yo lo recibiera y lo conociera.
hiciera. Igual con usted. Se subió a la barca donde estaba Pedro, se pudo haber subido a otra o irse caminando, pero ahí estaba Pedro y tenía un plan con él. Y la palabra de Dios nos dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ustedes se acuerdan de este pasaje, ¿verdad? Eran pescadores profesionales, de eso vivían por generaciones. El abuelo, el tatarabuelo, el papá, el hijo, todos eran pescadores. De la pesca se había sostenido por generaciones, sabían bien el oficio de la pesca. Conocían a qué horas deben pescar, conocían cómo deben hacerlo, conocían el lugar donde deben hacerlo, pues era su vida y su lugar de origen, nacimiento y desarrollo, todo. Pero esa noche, por alguna razón, no habían pescado nada. A veces decimos, pero es ¿por qué me pasó esto a mí? Porque a lo mejor era lo único que te podía preparar para recibir a Cristo. El problema que te acercó a Jesús, lo que oíste, lo que estabas viviendo, que te hizo que abrieras el corazón, era lo único en ese momento. Y Dios lo usó para venir a tu vida, para llegar contigo y hacer su voluntad en ti. No habían pescado nada, estaban decepcionados, estaban cansados, toda la noche trabajando y nada. Jesús decide subirse a su barca y le dice a Pedro, Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Ya no era hora, ya había pasado, ya era la mañana. En tiempos ordinarios los peces ya con la figura de la barca en el día se ahuyentan, se van. Ni era la hora ni el lugar. Pero Jesús le dijo a Pedro, echa tus redes. Otra vez, adelante por favor. Dice la Biblia, Jesús viene a nuestra vida para cambiar nuestras circunstancias. No niegue su frustración, cansancio o desesperación, porque ese es el motivo por el cual Jesucristo vino. Mire, Jesucristo no viene a ninguno que esté en plenitud, porque en primer lugar no tiene un corazón, no puede percibir, pero viene a cada uno en un momento especial de nuestra vida. A lo mejor usted no tenía problemas de salud, problemas de dinero, problemas con personas, pero había un vacío en su corazón y Dios se presenta en su necesidad. De manera que todos entramos, todos cabemos en esta barca, ¿verdad? En Lucas 5, verso 4, adelante, por favor. Verso 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esta actitud de Pedro fue extraordinaria. Le estaba diciendo a Jesús, Jesús, yo soy el pescador experto. Me paré a las 3 de la madrugada, 2 de la madrugada, y toda la madrugada y toda la noche, y no pescamos ni un charal. Y nada hemos pescado, pero eso no me va a detener. Mas en tu palabra echaré la red. Usted conoce la historia, adelante por favor. Declare la palabra de Dios sobre su vida. ¿Habrá alguna palabra que le quede perfecta para su necesidad? ¿Habrá algo que Dios le hable en alguna reunión? Cuando usted abre su Biblia, cuando escucha un audio, ¿habrá algo que Dios hable y que diga, cómo me queda bien esa promesa? Pero mis circunstancias son decepcionantes, estoy cansado, estoy decepcionado, no tengo ánimo, pero la palabra de Dios. Y entonces usted puede decir, Señor, lo he intentado todo, no me funciona nada, me siento frustrado, estoy cansado, pero en tu palabra lo volveré a intentar. Donde tú me digas, me hago a un lado y lo que tú digas lo voy a hacer. Esa es la fe.
Esa es la fe. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que las redes se llenaron. Se llenaron las redes de tal manera que se rompían, no podían sostenerla y tuvieron que hacer algo extraordinario. Adelante, por favor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Adelante, por favor. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Oiga, déjeme decirle algo hermoso. ¿Sabe por qué Dios tiene el asunto con usted y lo quiere bendecir, y lo quiere rescatar, y lo quiere cambiar y transformar? Porque seguramente hay muchas personas cerca de usted que necesitan desesperadamente un cambio que solo Cristo puede hacer. Mire, cuando Pedro hizo lo que Jesús le dijo, entonces la red se llenó y llamó a otras barcas, y las dos se llenaron y pudieron compartir la bendición. Hay mucha gente que necesita primero verlo a usted bendecido, hermano. Primero verlo a usted cambiado, transformado. Hay mucha gente que no dice nada, pero sus hechos hablan más fuerte que sus palabras, y me refiero al cambio que Dios está produciendo. Hay personas que en su manera de hablar ya lo notan, ya lo ven, ya lo escuchan. Porque había gente que, aunque justificadamente decían, es que yo soy de Alvarado, Veracruz, hermano. Y los de Alvarado, Veracruz decimos 14 groserías cuando decimos con 10 palabras. O yo soy de Michoacán, que también soy bien mal hablado, ¿verdad? Y usted lee ahí en 1 Corintios capítulo 6, versos del 9 al 14, ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos, y ya se reprime. Ahora trate de hablar correctamente. Ya no dice tantas, se le sale por ahí una que otra, pero también dice, ay, no, perdón. Ese es el cambio. Y déjeme decirle que entonces ya usted está en camino, el camino del Señor, donde la bendición llegará en el momento que usted menos lo piense, porque ya no estará pensando en su necesidad, ahora estará pensando solo en el poder de Dios, en que Dios está con usted, en que la palabra de Dios es verdadera y que no miente, Dios no miente, Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que si Él lo dijo, Él lo hará. Esa es la obra de Dios, hermano. Terminamos. Dice la palabra de Dios que y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos, y la palabra de Dios le dice: si bebieren cosa mortífera no les hará daño. En mi nombre harán prodigios y milagros. De manera que hoy le preguntó Elías a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me vaya? Eliseo no dejó esperar su respuesta: una doble porción de tu espíritu. Señor, quizá yo necesito ser lleno de tu espíritu. En Romanos capítulo 8, verso 15, dice la Biblia: porque no les he dado el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez bajo temor, pero les he dado el Espíritu Santo, para que por el cual clamamos Abba Padre. ¿Saben qué significa eso? Usted que ha tenido poco interés en las cosas de Dios, necesita que el Espíritu Santo de Dios venga a su vida, y entonces tenga un cambio, que anhele estar en la presencia del Señor, y lo busque a través de venir a un servicio, de leer su Biblia, de orar. Esto es hermoso, de congregarse, de ir, de hacer cosas, de ahora tener en cuenta a Dios en todas las áreas de su vida. Y eso es el fruto del Espíritu Santo de Dios.
Gloria a Cristo. Terminamos con esto. ¿Me pones por favor el canto? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quiero decirle que esta semana que viene es una semana interesante, importante para nosotros. Hemos orado, seguimos orando. Invite a alguien, por favor, traiga a alguien más. No se preocupe, porque tenemos mucho más sillas para acomodarlas de tal manera que quepa toda la gente. No se pierda ni un día de la semana que viene. Venga, por favor. Venga con una expectativa de recibir de la presencia de Dios en usted. Y animamos. Si usted viene, porque hoy Dios lo trajo, queremos decirle que el deseo del corazón de Dios es que usted sea lleno del Espíritu Santo. Que empiece a experimentar ese cambio que usted quizá no se ha dado cuenta, pero el Señor ya lo empezó. Ya empezó en usted. Y que el Dios al cual se está acercando a usted es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Que Dios no miente. Que ese es el Dios